Pasamos la pregunta entonces, estimado, para la materia de fundamentos de economía, como le comentaba. Nosotros queremos investigar y entender, comprender sobre el sistema financiero y cómo lo hacemos aquí en Bolivia. Y para eso tengo unas preguntas para usted, el cual yo haré la pregunta, usted me responde. Aún no cuento con suficiente criterio para una retroalimentación, pero espero poder desarrollar uno con sus respuestas. La primera pregunta, por favor, ¿cuáles son los principales sectores económicos que impulsan el crecimiento del Producto Interno Bruto en Bolivia en 2024? Creo que ahí la respuesta, digamos, que nos dará el Banco Central adelante es la que ameritará, digamos, entender. Que quiero decir que la situación económica está muy diferente de lo que se proyectaba inicialmente a inicios de años. Entonces, el Banco Central, diferentes instituciones a inicios de años te indican dónde creen que el crecimiento va a ocurrir. En los hechos concretos, el crecimiento no está ocurriendo como lo que planteaban. Entonces, la información que se tiene es completamente, digamos, cuestionable, no vale la pena ni siquiera ahondar en ese sentido, pero lo que hay que entender es que el PIB solamente mira la parte de la economía formal. Sin embargo, cuando miramos, el primer rubro de las exportaciones en el país es la minería de oro. Y de las exportaciones legales hay otro tanto equivalente, entonces estaríamos hablando que si miramos todo lo que es minería ilegal, solas serían como 50% de nuestras exportaciones. Y esa segunda parte de, digamos, de la minería aurífera que es ilegal, no está tomada en cuenta en los datos del PIB. Lo mismo el narcotráfico, ¿no? Se estima según la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera del gobierno boliviano, de que el narcotráfico en términos de valor económico, de PIB, mueve alrededor de unos 7 a 10%. Eso no está tomado en cuenta en el PIB. Entonces, lo que quiero decir es un poco innecesario tratar de abordar el tema de entender qué nos dice el PIB, porque para una economía como la boliviana no dice mucho y lo que dice no nos sirve mucho para entender la realidad. Así es muy informal y todos los datos no son tomados en cuenta, ¿no? Muchas Ujú. gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo ha afectado la inflación a los consumidores bolivianos en el último año? Eh, Ahí es bastante interesante, ¿no? Por un lado, lo que hay que entender es que los datos y los indicadores de la inflación que maneja el gobierno son en base, digamos, a un monitoreo de productos que muchas veces no reflejan la realidad de los bolivianos. Hace unos años, si no me equivoco, o sea, hay productos que han incluido, digamos, en el monitoreo que no varían mucho. Y eso básicamente con la idea de hacer de que el promedio de estos valores no muestren una inflación muy grande. Entonces, lo que sí es importante mirar son los precios de la canasta básica, que son los alimentos primordiales que consumimos, y otros que podemos ver. En ese marco sí han habido productos que han tenido fluctuaciones y que han ido aumentando. Y eso, de nuevo, dependiendo del calendario agrícola, después de la cosecha o antes, digamos, de la cosecha, los precios aumentan, después de la cosecha bajan. Fluctuaciones, digamos, bastante naturales. Sin embargo, si bien ha habido cierta inflación, no estamos hablando de inflaciones alarmantes. Lo que sí es muy preocupante es que algunos productos, por ejemplo, los medicamentos, han aumentado de precio, sobre todo si son importados, de forma sustancial. Estamos hablando de que ciertos lugares de, digamos, de salud pública no tienen reactivos para ciertos tipos de test que tienen que realizar, no tienen ciertos insumos y obligan a los pacientes a ir a comprar por su cuenta esos productos que en vez de costar 200, 150 bolivianos, el día de hoy llegan a costar 600, 800 bolivianos, según lo que se reportó en prensa hace un par de meses. Entonces es una escasez selectiva de productos específicos de importación y en la medida que esos bienes no tienen sustitutos, o sea que no pueden ser, por decirte, no hay papa, bueno, voy a la yuca. No, en este caso no es así. Este medicamento lo necesitas, no hay sustituto, ahí sí se vuelve problemático. Y ahí es donde yo diría que es lo más problemático. O sea que la inflación nos afecta diferente a cada uno y no nos enteramos de las necesidades de los otros
y por lo tanto algunos la sufren más que otros, ¿no? También, Entiendo. pero sobre todo viene a decir de que la inflación el día de hoy está viniendo por el momento de productos importados, de los cuales no Importante. tenemos sustituciones aquí. Eso por un lado. Lo otro que nos dice es que todavía estamos en un proceso de inflación bastante, digamos, bien dentro de, digamos, de un margen razonable, ¿no? No estamos ahí en preocupaciones muy grandes al respecto de eso. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas principales que enfrentan los países con alta deuda externa y cómo afectan sus economías? Eh, Ahí es muy interesante porque la deuda externa es un síntoma, no es solamente un problema, sino es un síntoma porque quiere decir de que durante muchos años has gastado más de lo que tenías y te has tenido que prestar. Entonces, no es solamente que la deuda genera un problema, sino la situación que llevó a la deuda es la que es preocupante en el marco de una deuda externa muy alta, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir de que en la medida que te prestas más dinero, de que hay menos dólares en el país, tienes que pagar más y más dólares, porque esa deuda externa se hace en dólares. La tienes que devolver en dólares que no tienes y el riesgo de que no puedas cumplir con esa deuda va aumentando. Entonces tu reputación, la reputación país de Bolivia, se va disminuyendo mucho. ¿Qué ocurre? Ocurre que por lo tanto el día de hoy, cuando el gobierno de Bolivia se presta en los mercados externos, está llegando a tasas de 18-19%, según lo reportado por Bloomberg y el mismo gobierno boliviano. Prestarse a 18-19% anual es usurero, es completamente irresponsable. Si tú mañana te prestaras a 18% para sacarte una vivienda o algo por el estilo, te quebraría, ¿no? Es mucho, es una tasa de interés extremadamente alta. Entonces, uno de los elementos es que en medida que se va agravando la situación, tomamos medidas desesperadas que son completamente irresponsables para el futuro, por un lado. Los actores del mercado boliviano externos están comenzando a sentir preocupaciones. Eh, Alicorp ya indicó que va a vender su sector de soya en el país. Cargill no lo ha dicho, pero es algo que en el sector lo sabemos. El BCP se ha hecho comprar por el Banco Ganadero y seguramente lo van a anunciar en un par de meses y todavía no lo saben. Todos estos elementos que hacen que poco a poco los actores externos ven demasiado riesgo y presumen que el gobierno va a tomar medidas drásticas para guardar las divisas. Entonces, un escenario de deuda externa muy alta en un contexto de escasez de divisas es lo que preocupa a todo el mundo y hace tomar medidas desesperadas, muy costosas al país que no deberíamos asumir. Es así, ¿no? El problema ha venido continuando tanto tiempo que para lograr encontrar una solución es con medida desesperada, como dice usted, y esa medida desesperada causa su consecuencia y cómo nos ven desde el exterior, ¿no? Y también causa ese aumento en el interés, como me estaba explicando. Entiendo. Perfecto. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta Bolivia en términos de deuda pública y déficit fiscal? Ya, entonces ahí es muy interesante, ¿no? Porque hay ciertas nociones erróneas que manejan muchos economistas que dan opiniones en medios de comunicación al respecto de esto. Dan a entender que la deuda fiscal, o digamos el déficit fiscal que después genera deuda pública externa, eh, proviene en gran medida, por ejemplo, del crecimiento de la cantidad de empleados públicos en los ministerios, ¿no? En los hechos no es del todo correcto. Cuando uno mira los datos del TGN de salarios del Ejecutivo, tan solo representan 2,5% de la masa salarial del Estado, ¿no? La mayoría no está ahí, la gran mayoría está en salud y educación y también en militares, ¿no? Que el día de hoy nos podríamos poner a preguntarnos qué tanto sirven en términos de contribución económica al país y si debería sostenerse sus salarios y todo lo demás. Todo eso dicho,
Hay un déficit fiscal que se sostiene desde muchos años, pero de nuevo, no porque el tamaño del Estado haya crecido demasiado, sino porque en gran medida la deuda externa y el déficit, por lo tanto, se financian a través de fondos de cooperación, de donaciones, de préstamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad el país está buscando traer más divisas. No tiene la posibilidad de exportar más porque no hay nadie más que le va a comprar más gas. O sea, por un lado, hay esta noción de que no estamos produciendo suficiente gas y deberíamos producir más para exportar. En los hechos no hay nadie que nos compraría más gas. Es más, nuestros compradores nos están diciendo ya no queremos comprarles gas. Entonces, por más que produzcamos más gas, no va a generar mayores divisas. Y en ese marco, el Estado, para atraer más divisas, el remedio que está encontrando es hacerse préstamos, porque esos préstamos son en dólares y por más que sean para temas de infraestructura, para temas muy particulares, son dólares que llegan al Banco Central y que después se conviertan en bolivianos y que les sirve, por lo tanto, al sistema para trabajarlos. Entonces, en otras palabras, eh, lo que quería decir es que el déficit fiscal se está dando como también respuesta a la necesidad de traer divisas. Y están consiguiéndolo todos o sea, el gobierno está haciendo todo lo posible para traer todos los préstamos posibles, por más que no generen una contribución a la economía. Y en ese marco es bastante perverso y el déficit fiscal no es en gran medida lo que, digamos, nos comentan de un gran Estado demasiado grande para su tamaño, ¿no? Es más, cuando uno compara con otros países, en realidad el tamaño del Estado boliviano es muy chico, ¿no? Y esto lo puedes ver cuando vas al oriente y en el campo, donde ahí no hay presencia del Estado. Entonces, ahí más bien están pidiendo de que el Estado crezca, de que el Estado venga, pero aquí en términos de crítica al gobierno se tiene estas nociones que no están basadas en evidencia empírica, ¿no? Los datos nos dicen lo contrario. Así es. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. ¿Qué problemas presenta el sistema bancario actual en términos de regulación y cómo pueden afectar a la estabilidad económica? Mira, aquí hay que entender lo siguiente. El sistema bancario boliviano, en términos de créditos, era alrededor de 7.000 millones de dólares en el 2013. El día de hoy ya llega por los 23, 24.000 millones. Se ha multiplicado, por lo tanto, en más de 3 veces en una década, ¿no? Entonces, el rol que tiene, el tamaño que tiene es muy grande. Durante muchos años han tenido márgenes de ganancias de 15, 25% anuales, que es gigantesco. Básicamente, ¿por qué? Porque los bancos en Bolivia tienen muy poca regulación. Pueden darte tasas usureras, pueden, no, capaz no usureras, pero condiciones un poco que digamos en otros países cuando tienes una cuenta bancaria, el banco diría, no, ¿cómo es esto posible? ¿No? En Bolivia tienen derecho a hacer muchas cosas que no deberían, tienen ganancias muy altas y en este margen los bancos se financian en gran medida de los fondos de pensiones, o sea, de tus aportes, de mis aportes de pensión, ¿no? Lo interesante es que el banco, por lo tanto, decide a dónde va a ir ese dinero y si ese dinero va a ir a una actividad lícita, ilícita y que contribuye no a la economía boliviana. El sector soyero, ganadero y azucarero que genera deforestación antes representaba tan solo como 10% de los préstamos. El día de hoy representa alrededor de 20% de todos los préstamos del crédito bancario del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los bancos están con la plata de nuestras pensiones sobre invirtiendo en ciertos sectores, que se están sobre endeudando, ¿no? Por hectárea producida de soya tienes 4 veces más crédito que antes, ¿no? ¿Hasta cuándo puede ser eso viable? Todo eso para decirte que en pocas, las regulaciones sobre el rendimiento que debería generar el sistema bancario son muy bajas. Por otro lado, hay todo lo que es las leyes financieras que son bajo control de la UIF, que como el Banco Fácil nos evidenció, están completamente pues siendo violadas, ¿no? O sea, el caso del Banco Fácil
no sé, antes de morir, el interventor indicó justamente de que habían más de 5 leyes financieras que estaban siendo violadas en el Banco Fácil, entre cuáles que quiere decir que los dueños del banco se prestaban a sí mismos y a préstamos y a condiciones que no deberían. Y ese tipo de, digamos, de comportamiento es bastante evidente en ese y en otros bancos. El día de hoy el problema es de que cuando un banco, digamos, sufre un corralito, un problema especulativo y demás, en teoría, las reservas internacionales nos tienen que servir como de paracaídas. El día de hoy nos han cortado el paracaídas y la única solución que tuvieron para el Banco Fácil era redistribuirla entre el Banco de la Unión y otros 3 otros bancos, ¿no? Mañana, cuando otro banco caiga, pues ya no va a haber otros para sostener aquello, ¿no? Y las reservas no van a estar. Entonces ahí sí corremos un riesgo donde en pocas estamos el día de hoy sin ninguna protección, sin ninguna red de, que nos sostenga el sistema bancario financiero. Y eso en el marco, como digo, de un sistema financiero donde los bancos no cumplen con la norma. Y para darte un ejemplo más, el día de hoy, por ejemplo, para que tú puedas justamente recibir dólares a tu cuenta en bolivianos, la ASFI indicó que el máximo de comisión que se puede ganar el banco es 10%. No es verdad. Tú puedes ir a cualquier banco el día de hoy, te van a cobrar 20, 30% y la ASFI ya ha generado un número de teléfono al cual tú te puedes ir a quejar y el banco tiene obligación de devolverte ese porcentaje. Ahora, eso dicho, pues de nuevo, si es tan básico como que la ASFI pone una norma y de forma sistemática vas a cualquier banco y te evidencias que no la están cumpliendo, es porque no hay sanciones, no hay miedo a incumplir la norma y francamente no hay un interés en hacer lo mejor para sus clientes y la ciudadanía. Entiendo. Bastante información para absorber, pero las Sí. soluciones se han agotado, el orden no se mantuvo, las soluciones con consecuencias, las últimas que nos quedan son las que se están aplicando. Estamos desprotegidos y el gobierno básicamente nos ha dejado solo para que nosotros veamos y tratemos de sobrevivir y si no sobrevivimos, entonces ni modo, ¿no? Eso que entiendo, no hay paracaídas, ya se cortaron, ni siquiera el gobierno mismo los tiene. Entonces, tal vez, pero bueno, otras clases de preguntas son esas. Gracias. Me hizo una anotación acá también, un punto importante que es necesario comprenderlo. No sé si me puede explicar, comentar un poco sobre la falta de divisas que tenemos aquí en el país, divisas extranjeras y dónde origina el problema. Sí, o sea, lo que yo me quería referir era a una noción contraintuitiva que de nuevo muchos analistas, ya sea pro o antigobierno o digamos de oposición o más críticos, están dando de forma errónea. ¿Qué quiero decir? Evidentemente las divisas y las reservas internacionales han aumentado en el país durante el periodo de auge de crecimiento de las exportaciones, particularmente de gas. Y eso lo vemos con las reservas internacionales llegando a 15.000 millones en 2014. Desde ahí en adelante, sí, efectivamente, tuvimos un déficit comercial, quiere decir que importamos más de lo que exportamos hasta el 2019. Sin embargo, aparte del 2023, todos estos últimos años hemos tenido más exportaciones de importaciones. Entonces uno diría, ¿qué pasó? ¿Por qué no aumentaron los dólares? Y eso es muy importante y creo que es la pregunta clave que nos tenemos que hacer, porque las soluciones que se plantean es aumentar y aumentar las exportaciones. Y uno diría, pero espera, si ya tenemos exportaciones que son superiores a las importaciones y no están generando las divisas, posiblemente hay un problema más y no se trata simplemente de tener más exportaciones. Lo que va es lo siguiente, la composición de esas exportaciones. Antes era como de 70% el Estado, el gobierno boliviano con el gas, y esas divisas sí o sí el gobierno las traía por el Banco Central. El día de hoy es lo contrario. 2/3 de las exportaciones están en el sector privado y las exportaciones están casi al nivel del 2014, así de altas.
¿Por qué no traen divisas? Porque esos sectores privados no tienen mecanismos que el gobierno les ha puesto a disposición, mediante el cual no necesitan traer las divisas por el Banco Central. Dos, porque muchas de estas instituciones, o sea, de estas empresas privadas, están guardando sus dólares fuera del país porque están esperando de que se vaya devaluando más y más la tasa de dólar paralelo para que cuando traigan dinero les reedite más dinero, o sea, les rinda más haciendo el cambio. Y finalmente, porque en el largo plazo, algunos actores privados están esperando que en los próximos meses haya una devaluación masiva, y esa es su expectativa, y en la medida que eso ocurra, no les conviene traer los dólares el día de hoy, sino una vez que se haya desplomado digamos, el boliviano. Entonces, en ese marco y en ese contexto, el planteamiento de más exportaciones porque más y eso va a generar más divisas no es la solución, y es el planteamiento número uno que el gobierno boliviano está teniendo para solucionar el problema. Así es, ¿no? Simplemente nos quieren demostrar con números o porcentajes en bruto de que están logrando que las exportaciones sean mayor y nosotros quedamos satisfechos con eso, pero es ahí donde vemos la parte negativa del capitalismo, ¿no? De las empresas privadas que ven por ellos mismos primero y pueden visualizar el futuro cercano y indirectamente también contribuyen a que nosotros y el país llegue a esa mala economía, ¿no? Con sus acciones, desviando el dinero para otros países que ellos sí pueden hacerlo. Es así. Eh, Totalmente. Que no quiero demonizar a estos actores, que quiero decir, me parece que son actores muy racionales. Si Racionales. tú tienes que generar mayores ingresos para ti, para tus accionistas, y piensas que el país boliviano se va a caer masivamente en los próximos meses, tu, digamos, interés de generar ese beneficio hace que vas a especular sobre el boliviano, vas a especular sobre el hecho que la economía está bajando, y es una apuesta, ¿no? Apuestas porque el país se va a ir digamos, a la basura, al tacho, o apuestas por lo contrario. Y si apuestas por que el país se va a ir para abajo, tienes muchas más chances de ganar dinero. Esa es la realidad. Es así. En realidad viene a ser un trabajo en equipo, ¿no? Todos tenemos una parte que jugar ahí y todos tienen que ponerse de acuerdo o tener una predisposición de hacer el bien, ¿no? Para que los demás puedan acoplarse también, porque si no nos dividimos y pues suceden esos problemas, ¿no? Es así. Total. A Así que ver, con eso, Cristian, creo que estamos, ¿no? sí, señor. Aquí tengo bastante tiempo de grabación. Muchas gracias por su aporte, señor Stasiek. Eh, y bueno, me voy a despedir de usted agradeciéndole su tiempo, su predisposición para ayudarnos de manera tan inmediata. Nos ha colaborado en gran manera para el desarrollo del trabajo final y también para ampliar nuestros conocimientos del grupo y del aula. Entonces, señor Stasiek, ha sido un gusto. Aquí leo un poco de la Igualmente. descripción de su experiencia. Usted es economista enfocado en cadenas de valor y corporaciones con más de 10 años de expertise, investigador y activista boliviano por los bosques con experiencia en ONGs nacionales, organismos multilaterales y think tanks globales. Señor Stasiek, un placer nuevamente. Un gustazo. Espero poder entonces conversar con usted en otro momento. Gracias de verdad, le digo, por la ayuda. Esperemos que podamos aprender y tener aún más criterio sobre esta situación.